Hermanos, con el saludo de Cristo Jesús, a todos ustedes digo Shalom y más a vosotros, hermanos. Shalom. Estamos venidos todos a la casa del Señor. Hermanos, ha finalizado una jornada de trabajo. Yo lo que nada nos faltó. Hemos salido, hermanos, en la semana a hablar de la palabra del Señor, que así debe de ser. Dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Tenemos que hacerlo así, como dice la Escritura. Bueno, hermanos que nos visitan allá en sus casas, como quiera que se encuentren, a lo mejor en el trabajo, en una oficina, que el Dios de Israel esté con ustedes, hermanos, y mientras se pueda, hermanos, acérquense al Señor, porque dice la palabra del Señor que para todo hay tiempo, hermanos. Así como hay tiempo para el trabajo, debe de haber tiempo también, hermanos, para escudriñar la palabra del Señor. Está bien que lo hacen en casa, hermanos, está bien, yo digo que no, pero el lugar indicado es aquí, hermanos, en la casa del Señor, el lugar que ha escogido para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Adelante, hermanos, nos dice Benjamín. Gracias, hermano. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Completando un poco el mensaje del hermano Víctor, dice, bueno, pues es el lugar indicado, es aquí. Bueno, para nosotros, para todos los demás, donde se reúne, el lugar indicado es donde se reúne, ahí en ese lugar, porque el Señor lo ha escogido, y dice el texto, para hacer habitar allí mi nombre. Y el nombre de nuestro Dios, pues es precisamente el lugar donde la iglesia se congrega. Ese es el lugar indicado. Muy bien, hermanos, hoy el compromiso de nosotros, los que conocemos el Evangelio, y esto tiene que ser repartido a la congregación. Va, hermanos, el abanico así para todos, para que todos tengamos que aprender del Evangelio. Quiero, hermanos, en este día que vamos a escuchar un mensaje un poquito fuerte, hermanos, pero es precisamente para que todos nosotros tengamos que aprender del Evangelio. Y quiero, hermanos, antes de entrar al tema, hermanos, quiero preguntarles, ¿ustedes se han imaginado, se han preguntado, han meditado, han estudiado, han escudriñado, se han puesto, hermanos, a abrir su mente, a llegar hasta el trono de la gloria de Dios? ¿Cómo son los ángeles en el comportamiento, pensamiento y sentimiento de ellos? Hermanos, yo me pongo a pensar en ellos, ¿sí? Y si nosotros aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de ver un ángel de Dios, no un ángel de demonio, porque hermanos, el mundo está lleno de demonios, ¿sí? La gente está llena de demonios, ahí no, un ángel de Dios, como dice el apóstol Pablo, dice, y si alguno quiere pervertir el evangelio de Jesucristo, aún siendo un ángel de Dios, hermanos, sea anatema. Bien, pero a lo que voy es a esto, hermanos. Si un ángel se nos apareciera a nosotros, ¿cómo creen ustedes que sentiríamos la presencia de un ángel de Dios ante nosotros? Un ángel limpio, un ángel puro, un ángel lleno de amor, un ángel que me va a comprender, un ángel que, hermanos, queremos apegarnos a él. Y decía todavía Jacob, cuando ve al ángel de Dios y le dice, lo abraza, hermanos, y no lo suelte, dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y hermanos, ojalá y nosotros pudiéramos tener un poquito el pensamiento de los ángeles para que nuestro comportamiento y nuestro temor a Dios siempre sea de la mejor calidad. Porque venimos a este lugar, ¿a qué, hermanos? A aprender del Evangelio, a ponerlo por obra. No nada más venir, hermanos, como dice el mismo Evangelio, a ser oidores. No, hermanos, podemos oír, pero no. Lo importante de nuestra vida es poner en práctica lo que venimos a conocer aquí del Evangelio. Eso es lo importante. Y va para todos, hermanos, no nada más para algunos en especial, va para todos. ¿Por qué? Decía mi hermano Angelito hace un momento y con mucha razón. Así como somos aquí en el día del sábado, así tenemos que ser allá afuera. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo es el comportamiento de un ángel de Dios ante los hombres? Es humilde, es sencillo, hermanos. No busca el mal, no busca los pensamientos de él, hermanos. Son pensamientos de ángeles, son sentimientos de ángeles. Y los ángeles, hermanos, que son mayores que nosotros, eso es cierto.
pero tenemos muchos ejemplos aquí en la tierra de cómo debemos de pensar y de sentir, y nuestro hablar por consiguiente debe de ser, hermanos, de la mejor calidad. Pero estamos enfrascados, hermanos, a que el mundo que nos rodea, con atenciones, con grandes cosas, hermanos, que nos ofrece el mundo. ¿Para qué? Para ser enemigos de Dios. Y eso es lo que quiere el diablo, que seamos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque yo pienso así, porque yo siento así. Yo no pienso igual que tú. Yo a ti te veo un pobre diablo. Yo te veo a ti como el más bajo, el más ruin. No me importa tu vida. Y eso es lo que nosotros sentimos, hermanos. De todo el mundo que habitamos esta tierra, sentimos esa situación. Y no queremos, hermanos, sujetarnos a la palabra del Señor. Solamente la escuchamos. Pero que yo me sujete a la palabra de Dios, eso, ahí lo veremos. ¿Sí? Decía aquel dicho del mundo, decía la María, la Hildita, eso que mi fuerza. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender del Evangelio, y para que yo lo ponga en práctica necesito forzosamente aprenderlo, conocerlo, meditarlo, hermanos, y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque tengo el ejemplo de los ángeles, que son los hijos de Dios también, y que ellos nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante nuestro Dios por nuestra forma de pensar. El Evangelio ya lo tenemos, la Escritura ya lo tenemos, hermanos, la dirección del Espíritu Santo la tenemos. Por lo tanto, hermanos, no tenemos ninguna excusa de que, bueno, es que yo soy así porque mi papá me enseñó esto y aquello. Es que, bueno, desde niño yo fui instruido de esta manera y por lo tanto soy así como soy. Pero de que yo cambie, no voy a cambiar. Aunque me digan lo que me digan, yo soy yo, muera mi abuela. ¿Sí? Y hermanos, eso, entonces, estamos perdiendo el tiempo en venir a este lugar para aprender del Evangelio. ¿Cómo nos van a llamar allá afuera cuando nosotros, hermanos, nos comportemos como el mundo? Nos van a llamar, ustedes son una bola de hipócritas. Se los dijo Jesucristo. ¿A quiénes? A los conocedores de la ley, a los doctores de la ley se los dijo en su cara, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque era una bola de hipócritas. En ellos, hermanos, dice que se paraban, pues, con sus grandes vestimentas blancas, hermanos, con sus gorros. Ahí se paraban, en las esquinas, para ser visto de todos. Y con sus grandes oraciones querían que fueran respetados como maestros. Una bola de hipócritas. La vida de todos los que conocemos el Evangelio es que con el único objetivo que Dios ha puesto es que cambiemos. ¿Sí? Y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Humilde, sencillo, comprendedor, lleno de amor. Eso es lo que tenemos que aprender. Nada más que nos hace falta poner en práctica. Pero por un detallito que vemos aquí en la iglesia, por un detallito insignificante, ya estamos peleando. ¿Qué hemos aprendido? Y entonces yo quiero que ustedes aprendan a que aquí mis chicharrones truenan. Aquí es lo que yo digo y eso es lo que quiero que hagan. Decía mi hermano Víctor, mi hermano está solito allá en la congregación que teníamos. ¿Por qué? Porque decía mi hermano, yo no soy nadie ni tengo que pasar por ustedes a sus casas para que lleguen a la iglesia. Así es que cada quien que se rasque como pueda. Esa es una actitud totalmente negativa. ¿Qué tal si cambiamos la actitud y decimos, hermanos, para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios y yo quiero ver cara a cara a Jesucristo, ¿saben qué, hermanos? Necesitamos esforzarnos, cada uno de nosotros, a la manera que podemos y llegar a la iglesia de Dios en la forma que podamos llegar para poder escuchar palabra de Dios. ¿Qué diferencia? Entonces, hermanos, debemos de cambiar nuestra actitud de cómo poder exhortar a la iglesia, cómo poder hacer llamar a la iglesia para que pueda hacer. Que va a haber de todo en la iglesia, lo va a haber.
¿De quién es la capacidad para que yo pueda entender a los hermanos? Depende de mí, de mi capacidad, de mi forma de interpretar, hermanos, a cada uno de mis hermanos. ¿Cuál es la vida que tienen? ¿Cuál es su forma de pensar? Hermanos, que tenemos una guía para poder guiarnos en ese conocimiento es la única. Pero de ahí depende, hermanos, de cada uno de nosotros cómo queremos vivir, cómo queremos ser allá afuera. Así como somos aquí, así debemos de ser allá afuera. Toda la vida, hermanos, porque estamos aprendiendo. ¿A quién estamos honrando? Para cuando yo conozco este evangelio, ¿a quién estoy honrando? Por mi actitud, por mi forma de hablar, por mi forma de comprender, estoy honrando al Señor, al que me dio la vida. Así es que, hermanos, si aquí venimos y entendemos la palabra del Señor, que no debo de andar en antros, que no debo de andar desarrapado allá afuera, tatuado, que no debo de decir picardías, que no debo de comer carne inmunda, que no debo de hacer cosas que el mundo hace, aquí me lo está diciendo el Señor. Yo lo tengo que poner en práctica. Porque si no, hermanos, no estoy honrando a Dios. Y estoy perdiendo el tiempo en este lugar. Y si alguien va a ocupar mi lugar, hermanos, mejor yo me salgo y que venga alguien digno de Dios para que pueda estar ahí en este lugar. Pero no porque me dicen, ay, es que no me invitaron a comer, ay, es que a mí no me dieron carne, ay, es que a mí me dieron frío, ay, es que, ay, le hicieron una travesura a mi hijo y ya hicieron esto y ya. Y empezamos, hermanos, con cositas insignificantes a poner pretextos, y eso quiere decir entonces que el Evangelio no ha hecho nada en nosotros. No ha hecho nada. Entonces quiere decir que Dios no tiene poder. No, hermanos, no es así. Bien. Tema del día de hoy. Con pregunta, es una pregunta. ¿Cuántos son mis enemigos? Ese es el tema. ¿Cuántos son mis enemigos? Vamos a darle lectura, hermanos, al Salmo número 3. Les había yo comentado ya algún tiempo atrás, hermanos, que tengo, bueno, para mí, hermanos, para mí, tengo 150 temas, porque son 150 salmos. Por lo tanto, estamos viendo uno por uno. ¿De acuerdo? Y ese uno por uno, hoy nos toca el capítulo 3. Capítulo 3 de los Salmos. Dice así, hermanos. ¿Estamos todos en la cita? ¿Ya, hermanos? Muy bien. Dice así el Salmo número 3. Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarte. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde el monte santo. Me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Dice el salmista David: Señor, tengo infinidad de enemigos, muchos enemigos. Y hermanos, yo quiero decirles que hoy nosotros, cada uno de nosotros, vivimos rodeado de enemigos, rodeado de enemigos. Hasta mi hermano próximo es mi enemigo. Y si mi hermano próximo es mi enemigo, imaginémonos en donde nos desenvolvemos,
en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la oficina, en el taller, a donde quiera que nos conocen, hermanos, tenemos enemigos. Y eso, hermanos, ¿cómo poder sobrellevar a toda esa carga de enemigos que tenemos? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Sí? Quiero mencionarles esto, hermanos. En el reino de Dios hubo una división, porque alguien se volvió enemigo de Dios. Y ese enemigo de Dios se llevó entre los pies a millones de ángeles. Y hermanos, ¿cómo es posible que en el reino de Dios, habiendo tantísimo conocimiento, habiendo una perfección enorme, hubo alguien que se rebeló en contra de Dios y entonces fue su enemigo? Y ese enemigo se llevó entre los pies a millones de ángeles que los convenció. Y entonces en el reino de Dios hubo un pleito enorme. Y ese pleito enorme era entre los ángeles que estaban con Dios y los que estaban con los ángeles de Satanás. Y era una guerra tremenda, hermanos. ¿Sí? Esa semejanza de lo que hubo en el reino de Dios es lo que vivimos hoy nosotros, hermanos. Aquí estamos los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios nos defendemos de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque no queremos ser como los hijos de los hombres. Pero, hermanos, ¿qué es lo que pasa en el reino que vivimos? En este reino, ¿qué es lo que pasa? Bien, pues ok, yo conozco la ley de Dios, sé que el Señor quiere que yo me defienda, porque el Señor no quiere que me lleve entre los pies el enemigo, yo me quiero defender. Y entonces, hermanos, el enemigo ataca. ¿De qué forma ataca el enemigo? Pues, hermanos, sencillo, cuando soy joven, ¿sí? Cuando soy inexperto, como dice el Proverbio, capítulo 7, soy un joven inexperto, inhábil, hermanos, entonces veo que mis amigos, para que me acepten, yo tengo que ser como mis amigos. ¿Para qué? Pues para que me acepten. Y entonces si mi amigo se tatúa, pues yo me tatúo. ¿Sí? Si yo soy macho, si mi amigo es macho, pues yo también soy macho. Si mi amigo se embriaga, pues yo también me embriago. Si mi amigo se desnuda, pues yo también me desnudo. Y dentro de las mujeres, yo soy coqueta, pues yo también. Pues yo casi me desnudo para que me vean mi cuerpo, pues yo también. Y hermanos, ahí está la guerra, ahí está la guerra. La palabra del Señor nos invita a que nosotros seamos como el Señor dice. O sea, el Señor pone reglas, pone mandamientos. Entonces yo tengo que seguir el ejemplo, precisamente les ponía yo el ejemplo de los ángeles. En el reino del Señor hubo una guerra tremenda. El diablo con sus amigos y el Señor con sus ángeles. Y hubo esa guerra, hermanos, tremenda. Pero llega el momento, hermanos, en que Dios desecha al diablo. Vámonos de aquí, fuera de aquí. Y entonces, hermanos, llega a la tierra. Ahora el problema es de nosotros. El problema ahora es que nosotros tenemos que hacer guerra con el diablo y los millones de ángeles que lo siguieron. Ese es el problema tremendo. Nada más que para que nosotros tengamos la capacidad de guerrear con el enemigo, debemos de tener la espada de dos filos. Debemos de tener el escudo que es la fe. Los zapatos del Evangelio para caminar rectos, sin titubear. O sea, necesitamos de la palabra del Señor. El Señor, cuando manda al diablo y a todos sus enemigos aquí a la tierra, hermanos, el Señor no es injusto. Nos prepara, nos da los elementos. ¿Para qué? Para que me pueda defender. ¿De quién depende ahora? Ok, ya me dio el Señor el conocimiento, ya me dio su palabra. Ahora yo me tengo que defender. ¿Pero cómo? Con la palabra del Señor. De otra manera no voy a poder.
Por eso el mundo está como está y es amigo del diablo, porque no conocen el Evangelio. Y ese es el problema enorme que hay, hermanos, en todas partes. Cuando un hombre temeroso de Dios, cuando un hombre no se quiere involucrar en el mundo y piensa, aunque no conozca al Señor, piensa, voy a ser exitoso, voy a hacer una empresa, voy a hacer que esto yo salga exitoso y tenga yo todas las comodidades. Y entonces ese hombre lo logra, pero va a causar una parte bien importante que el diablo tiene en la mente para que todos los seres humanos tengamos un pecado grande en nosotros. Y ese pecado, hermanos, es la envidia. Uy, hermanos, la envidia es lo más poderoso que tiene el diablo para que nosotros los seres humanos caigamos en sus redes. Dice Eclesiastés capítulo 4. Vamos a la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 4, verso número 4. Dice así la palabra de Dios. ¿Listos? Vi también que el mucho trabajar y el éxito en una empresa provocan la envidia de unos contra otros. Y eso también es vana ilusión y querer atrapar al viento. Hermanos, esto de ser exitoso, hermanos, provoca envidia. ¿Y qué es lo que pasa con esos hombres que tienen envidia? Pues hermanos, entonces viene el problema, hermanos, en las personas que llegamos a tener éxito. Y cuando llegamos a tener éxito, entonces, hermanos, viene una situación que los envidiosos, estamos hablando de los enemigos. Estamos hablando de los enemigos. No sé que por ahí digan uno, bueno, pero es que no todos. Hermanos, estamos hablando de los enemigos. No estamos hablando de los que no son enemigos. Por eso es importante ubicarnos. Estamos hablando de los enemigos. Porque luego dicen, bueno, hermanos, si usted está hablando. No. Estamos hablando de los enemigos. Ese es el tema. Entonces, hermanos, los enemigos, cuando ven que alguien tiene éxito, que va levantándose, lo primero que desean es acábenlo, que no progrese, que no tenga éxito, que ya lo secuestraron. ¡Hurra, hurra! ¡Qué bueno que lo secuestraron! Que ya lo metieron al bote porque le cayeron esto. ¡Qué bueno! La envidia, hermanos, es lo que el diablo está metiendo siempre en los seres humanos. Bien. ¿Quién hace posible que tengamos todos estos enemigos? Pues hermanos, es el diablo. Dice Apocalipsis, Eclesiastés 4:4, ahí dice de los grandes exitosos que llegamos a tener, hermanos, éxito, y entonces viene la envidia. Bendito nuestro Dios, hermanos, porque algunos de nosotros hemos tenido éxito en muchas cosas. No solamente, hermanos, en la cuestión del trabajo, hemos tenido éxitos, hermanos, por la grande misericordia de nuestro Dios, hemos tenido éxitos dentro de la iglesia. Y ese éxito, hermanos, que hemos tenido dentro de la iglesia, por tener el Espíritu de Dios, ha provocado envidia. Y esa envidia, hermanos, ha hecho que precisamente dentro de la misma iglesia exista la envidia. Y eso, hermanos, lo vamos a ver. Bien, dice Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis capítulo 12. Hermano Gelito, por favor, puede cerrar la puerta porque me está provocando problemas este viento. Capítulo 12, hermanos. Verso número 10. Aquí, hermanos, lo que les comentaba, allá en el reino de Dios había una guerra tremenda entre los ángeles, y entonces Dios decide que tendría que eliminar a todos esos enemigos. Y entonces dice así el verso número 10,
capítulo 12, verso número 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, al cual los acusaba delante de nuestro Dios. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este Miguel, hermanos, y sus ángeles, me regreso al verso 7, dice así: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí entonces, cuando el Señor decide esto, hermanos, dice los ángeles, dice Miguel y sus ángeles: ay de los habitantes de la tierra, porque ahora que ha sido lanzado a la tierra al diablo y sus secuaces, ahora tienen que lidiar en la tierra todos los habitantes con el diablo y Satanás. Y ahora, hermanos, el enemigo está aquí. Y ahora el enemigo está metiendo una situación en todos los seres humanos para que nos matemos, para que nos acabemos. Y uno de los cuales tiene el diablo, vamos a decir, entre sus pecados fuertes, es la envidia. Y la envidia, hermanos, cuando vemos a alguien que progresa, pero ¿cómo es posible? Si es un tonto, si es esto, si es aquello, ¿cómo es posible? Si sus hijos son así, y este está progresando, y este está haciendo tantas cosas que yo no puedo, y mi familia está mal y todo, y empezamos, y la envidia sobre ellos. Y cuando vemos que empieza a decaer, qué bueno. Y nos alegramos. Y es lo que pasa. El diablo, hermanos, empieza a meter a los seres humanos una situación tremenda. Dice Santiago, capítulo número 4, en donde, hermanos, este evangelio, hermanos, que el Señor ha puesto al alcance de nosotros, precisamente nos prevé, nos previene, nos da a conocer qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder sujetar al diablo y no que haga estragos en nosotros. Capítulo 4, verso número 1 y 2, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no saben pedir. ¿Sí? Pero esto, hermanos, es porque el diablo hace que nosotros no podamos pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, no sabemos quién es, no sabemos el evangelio. Millones de gente se congregan en muchas denominaciones, millones. ¿Y qué les hablan del evangelio? Nada más les dicen: Dios es amor, Cristo es amor, Él vino, murió por ti y tú sigue como sigues. Nada más, ¿sí? Pero nunca dicen: ¿sabes qué? Vamos a ver qué dice la ley de Dios. Vamos a ver qué es lo que dicen los profetas. Vamos a ver qué es lo que quiere el Señor de todos nosotros. ¿Cómo va a ser nuestra vestimenta? ¿Cómo va a ser nuestro comer? ¿Cómo va a ser nuestra forma de pensar? ¿Cómo va a ser nuestra forma de hablar? ¿Cómo va a ser nuestra forma de sentir? De eso no hablan, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen el evangelio de Cristo. Han hecho sus evangelios ellos mismos. Y Jesucristo nos previno. Jesucristo dice: tengan cuidado, porque en el mundo van a haber muchos falsos cristos. Y eso, hermanos, es lo que reina en el mundo.
se levanta un Cristo por ahí, se levanta otro por allá, hermanos, y cuando transquivergan el evangelio de Jesucristo, hacen su evangelio a su manera. Y ese evangelio que hacen a su manera, hermanos, lo difunden, y el mundo que está lleno de ignorancia, oh maestro, y empiezan, hermanos, a hacer música de rock, música de esto, música de aquello, y todos, hermanos, alaban a todos aquellos hombres, y aquellos se sienten dioses, y se hacen millonarios, y se enriquecen, hermanos, con la mentira del diablo. Y el diablo, hermanos, feliz. Y entonces el diablo tiene que intervenir en todas esas denominaciones para hacer milagros mentirosos. Y la gente que está ahí no se salva. ¿Por qué? Porque dicen, aquí está el Espíritu de Dios. Veamos, hermanos, cuál es el manejar del diablo. Veamos cuál es la forma del diablo, hermanos, para manejar al mundo. Eso es lo que hace el diablo. Y la gente no se da cuenta. ¿Sí? Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que aprender del Evangelio. Dentro de la iglesia, hermanos, existen muchas situaciones de esta manera. La doctrina de Dios, hermanos, se ha hecho grande entre nosotros. Quiero comentar, hermanos, algo que sucedió allá en el tiempo de los apóstoles. Está escrito: hubo un hombre que era mago, se sentía poderoso, y ese mago, hermanos, trabajaba con un procónsul. Y, hermanos, el procónsul era temeroso de Dios, conocía de Dios. Y entonces este mago, hijo del diablo, pues no quería que el procónsul se inclinara a Dios. Y entonces, en sus magias diabólicas, el procónsul como que decía, este tiene poder, este tiene algo. Y entonces como que quería desviar al procónsul, el mago, lo quería desviar. Y entonces, hermanos, esto que sucedió allá, hoy sigue sucediendo. Porque hay mucha gente, hermanos, yo les quiero hablar de López Obrador. López Obrador, hermanos, está batallando, porque él, hermanos, dice que quiere seguir las pisadas de Cristo. Pero ¿quiénes son los que no quieren? Pues el Senado. Hermanos, pues todo el Senado no quiere. Sí, lo critican, le dicen esto, aquello, el otro. Pero, hermanos, no quiere decir, López Obrador quiere, hermanos, seguir las pisadas de Cristo, porque sé que conoce las Escrituras. Nada más que lo que le hace falta a López Obrador es ser guiado por el Espíritu Santo. Es lo único que le hace falta, hermanos. ¿Para qué? Para poder caer exactamente a la verdad, al Evangelio de Jesucristo. Si Dios le da la oportunidad a él, casi creo, hermanos, que cuando él termine su tiempo, casi creo que él se va a inclinar a la parte espiritual, hermanos. ¿Por qué? Por la edad que tiene, por la experiencia que tiene. Bueno, todo eso apunta. Dios tenga misericordia de él y sea de esa manera, hermanos. Pero ya depende, hermanos, de él. Pero los que le rodean, hijos del diablo, pues no quieren, hermanos. Y es lo que pasó, hermanos, con este hecho, Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo número 13, y es lo que pasó en aquellos años, hermanos. Capítulo 13 de los Hechos. Dice así, hermanos, del verso número 4 al verso número 12. Dice así: y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Fíjense, ¿quién llegó? Pablo, hermanos, y el que iba con Pablo, ahorita aquí dice quién es. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a un hombre mago
falso profeta, judío, era un falso profeta, llamado Bar-Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, aquí está Bernabé, estaba también Juan, pero hermanos, aquí llaman a Bernabé y a Saulo, que deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién? El procónsul, ¿sí? Sergio Paulo los llamó, mas le resistía Elimas, el encantador. O sea, no quería. ¿Por qué? Porque decía: me van a echar abajo todo lo que le dije al procónsul y yo no quiero que vengan y escuche palabra de Dios. Dice: procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no veas el sol por tiempo, que quiere decir un año. No iba a ser ciego por un año. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Hermanos, un hijo del diablo, judío, quería, hermanos, hacer a un lado la doctrina del Señor. ¿Cómo? Con sus magias. Pregunto, hermanos, ¿quién le ayudaba a Elimas a hacer magia? Pues el diablo. Así de sencillo. ¿Quién hace magia en aquellos lugares donde invocan al Señor y le dicen a los enfermos, paleros, le dicen a los enfermos: en el nombre del Señor yo te demando que el espíritu de enfermedad salga de este momento y ahora vas a tener la sanidad? Y se ponen de pie y vamos a suponer que haya uno verdaderamente enfermo y se alivia, hermanos, en ese momento. ¿Y qué dice toda la muchedumbre? ¡Ah! Aquí está el Espíritu Santo. Estos tienen a Dios. Y eso, hermanos, no es novedad. Nada hay nuevo bajo el sol. Todo lo que fue es hoy, y lo que es hoy ya pasó. El diablo hace diabluras en todos los lugares, y dentro de la iglesia lo hace también. Pero, hermanos, el Evangelio es el que nos da la luz para que nosotros cambiemos nuestra forma de vida, para que nosotros tengamos paz. Lo que más ansiamos nosotros, hermanos, es sentir la paz adentro de nosotros. Amén. Vivimos, hermanos, en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo lleno de avaricia, de codicia, de envidia. Vivimos en un mundo destrozado por completo por el diablo. Y lo que necesitamos es paz. ¿A qué vino el diablo? Vino a robar, matar y destruir. Vino a destruir y vino a matar. A eso vino el diablo. ¿Y qué es lo que nos roba a nosotros, hermanos? El alma. Ya nos ha hablado muchas veces del alma. ¿Qué existe en el alma? En el alma existen pensamientos, sentimientos y voluntad. Y cuando el diablo nos roba la voluntad, estamos perdidos. Porque la voluntad que yo tengo es servir a Dios. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? Que yo le sirva a Dios. Y entonces el diablo va a trabajar constante para que me quite la voluntad. Y por eso, donde se predica la palabra de Dios, donde se tiene el Espíritu Santo, el diablo trabaja
arduamente. Y la iglesia está vacía. ¿Por qué? Porque mucha gente nos conoce, pero el diablo ya le robó la voluntad para no llegar a este lugar. Ya se lo robó, no quieren venir. ¿Cómo actúa el diablo en nosotros, hermanos? ¿Quieres ir a la iglesia de Dios israelita? Ándale, ve. Pero cuando tú estés allí, yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para que cierres tus ojos. Para que tengas sueño. Para que no pongas atención. Olvídate de la atención. No quiero que escuches. No quiero que inclines tu oído a oír la verdad. Yo me voy a encargar a que tus ventanitas se cierren. Ya está trabajando el diablo. Y no nos damos cuenta. Porque no nos interesa conocer el Evangelio. No nos interesa. Lo que me interesa cuando estoy aquí de cuerpo presente, estoy pensando, no me alcanzó para esto, no me alcanzó para aquello, van a ir a la casa esto, va a venir fulano, debo el gas, debo la luz, y estoy de cuerpo presente. ¿Dónde andarán mis hijos? Híjole, mi esposo me pondrá el cuerno. Y estoy pensando en miles de cosas, menos estoy aquí presente. Así trabaja el diablo. Y no nos damos cuenta. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de quitarnos de todo nuestro ser. Liberarnos del diablo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Poniendo atención a lo que dice el Evangelio. Eso es lo que queremos nosotros. Aprender del Evangelio. Saber qué es lo que quiere Dios. Yo pregunto, hermanos, ya los ángeles no tienen cansancio, no tienen hambre, no tienen sed, no tienen nada de eso que nosotros tenemos. ¿Sí? Los ángeles no sufren de eso. Pero yo pregunto, hermanos, ¿estarán atentos a la orden de Dios allá en el reino de Él? Pues, hermanos, ahí no hay cansancio, ahí no hay pretexto de nada, hermanos. Ahí el diablo, hermanos, no tiene que ver nada. Pero el diablo está actuando acá. Y el diablo, hermanos, es el que nos está llevando a que caigamos cada rato. Y eso debemos de resistir al diablo. Dice, hermanos, fijémonos, algo que sucedió y que a veces nosotros no entendemos. Cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, viene por una causa, hermanos. Tiene que venir a la tierra para que muera, para que los hombres lo maten. Eso estaba ya dicho, hermanos, por los profetas. Y se tenía que cumplir. Y entonces, hermanos, dice el mismo Jesucristo, dice Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, dice así, hermanos, el Evangelio. Verso número Marcos capítulo 8, verso 31. Jesucristo les tiene que estar hablando a los discípulos lo que tenía que suceder con él. Y les decía, yo tengo que resucitar al tercer día. ¿Qué les estaba diciendo? Me van a matar, pero tengo que resucitar. Y entonces dice aquí, verso 31, y comenzó a enseñarles que convenía al Hijo del Hombre padecer mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, les estaba diciendo, miren, esos que se dicen ser doctores no me quieren. Es más, tienen una envidia, pero envidia tan grande conmigo que no me aceptan. ¿Quién trabajó con ellos? El diablo, para que tuvieran envidia. ¿De quién? De Jesucristo. Y les dice a los discípulos, y me van a matar, pero también es necesario que yo resucite al tercer día. Verso 32.
Y claramente, o sea, no se andaba por rodeos, claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. ¿A quién? A Jesucristo. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino solamente conoces las de los hombres. Y entonces aquí, hermanos, al mismo Pedro, Cristo se da cuenta que cuando le dice Pedro: Señor, pero si tú sabes que si vas a ir a Jerusalén, pues te van a matar, tú no los estás diciendo, te van a matar, y como te van a matar, pues no queremos que te maten. Le dice Jesucristo: apártate de mí, Satanás, porque tú solamente comprendes los pensamientos de los hombres, y los pensamientos de los hombres son pensamientos del diablo. Por eso le digo: apártate de mí, Satanás. Se tiene que cumplir lo que tiene que pasar conmigo. Así es que hazte a un lado. Los pensamientos de los hombres, a veces, hermanos, como dice Isaías capítulo 55, verso 8, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis palabras son tus palabras. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que aprender del Evangelio, que las palabras del Señor se tienen que cumplir en nosotros. Y cuando el Señor me dice y me recomienda, dice: al cielo y a la tierra he puesto por testigo hoy que te entrego en tus manos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escógele, ¿qué es lo que quieres? Y hermanos, lo que nosotros queremos es la vida y queremos la bendición. Bueno, pues si lo quieres, apégate al Evangelio, haz lo que yo te estoy pidiendo, y entonces serás como los ángeles del cielo. Pero nada más queremos que alguien me diga. Fíjense, hermanos, en las parábolas del Señor Jesucristo, cuando habla abiertamente, dice el Señor, dice: bueno, mándame uno de los muertos para que, pues, que de los muertos digan que allá abajo en el infierno es una cosa tremenda. Y dice: no, dice, ¿para qué? Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. ¿Qué me tienen que estar diciendo a mí? Oigan a los profetas y a Moisés. ¿Por qué? Pues porque allí está la enseñanza, allí están todos los mandamientos. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de aprender para ponerlo en práctica? Y de esta manera es como nosotros, hermanos, tenemos que conducirnos. ¿Tenemos enemigos en casa? Sí, hermanos, tenemos enemigos en casa. Veamos, hermanos, cómo estamos llenos de enemigos en todas partes. No nada más en la iglesia, no nada más en el trabajo, no nada más en la empresa, no nada más, hermanos, en el taller. En la casa tenemos enemigos. Dice Lucas Mateo capítulo 10. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, dice así nuestro Señor Jesucristo. Verso número 34. Quiero, hermanos, que pongamos atención en estos textos. No quería yo leer hasta el verso 39, pero lo vamos a leer. ¿Sí? Porque a veces nos queremos justificar, a veces queremos poner en alto más a la familia que a Dios. Queremos poner siempre en primer lugar mis seres queridos, y a Dios lo hago a un lado. ¿Sí? Bien. Dice el verso número 34: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieren que profundicemos los textos? Sí. Pero se aguantan. ¿De acuerdo? ¿Son ángeles de Dios? Agárrense. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Cuando profundizamos los textos es cuando le tomamos sabor. Es cuando decimos, caray, mi pensamiento era pensamiento de hombre, pero no era pensamiento de Dios. No era pensamiento de Jesucristo. Cuando dice Jesucristo, tomen su cruz y síganme. ¿Qué quiere decir cruz? Hermanos, tomen el Evangelio y síganme. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? Sufrir. Decía por ahí un crítico, hermanos, y yo lo tomo muy a mal, porque es un hombre que no conoce y habla por hablar nada más. Pero dice, ¿acaso Dios quiso que los hombres viniéramos a la tierra a sufrir o a ser felices? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir? Ahí viene el detalle. Como decía Cantinflas, ahí viene el detalle. ¿Por qué tenemos que sufrir? Pues simplemente porque Adán y Eva cayeron en un error y entonces tenemos que morir. Y para morir tenemos que sufrir. Y tenemos, hermanos, que ser escogidos del Evangelio. Tenemos que ser escogidos, ¿para qué? Para poder entrar al reino de Dios. Pero para poder entrar al reino de Dios, tengo que venir y poner en práctica el Evangelio. Y el Evangelio es sufrido. Entonces, pero eso no quiere decir que no sea yo feliz, porque cuando yo estoy dentro del Evangelio y cumplo con los mandamientos de Dios, la felicidad viene de arriba, no es la felicidad del mundo, porque el mundo confunde que la felicidad es tener dinero, tener casas, tener viajes, tener esto, tener mujeres, tener vino, tener... No, hermanos, eso no es la felicidad. La felicidad, hermanos, es tener el reino de Dios, el Evangelio de Cristo en mi corazón. Y eso es lo que va a hacer que yo sea feliz. Así es que ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi nuera, ni nadie de ellos me va a hacer feliz a mí. El que me va a hacer feliz es el Señor. Y si el Señor me dice, tienes que estar en mi casa de oración los días sábados y los días de fiesta, deja tu familia. Si no quiere venir, que no venga. Pero no porque viene fulanito, sutanito, menganito a la casa, yo dejo de venir por atender a mi familia. Hermanos, eso es un error. Entonces, ¿qué he aprendido del Evangelio? ¿Qué he aprendido? Pues nada. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos de entender. Por eso dice Jesucristo, el que no deja de padre, madre, hijo, nuera, todo, por causa de mí, no es digno de mí. Hermanos, sufrir también podemos tomarlo de esta manera, que son pruebas que tenemos que tener, hermanos. Bueno, aquí las pruebas, hermanos, tienen que ser precisamente cuando yo abrazo el Evangelio, quiero ser verdaderamente, hallar mi vida, pues, hermanos, tengo que dejar todo para hallar mi vida. Pero todo aquel que dice, no, pues es que pobrecito, es que pues viene de tan lejos y que yo no lo atienda, pues ¿sabes qué? Si tienes tela y te ves, ¿por qué no llegaste en lunes, en martes, en miércoles, en jueves? ¿Por qué tuviste que llegar en sábado? Pues porque el sábado todo es, todo es favorable, es cuando no se trabaja, es cuando esto, es cuando aquello, y pues el sábado lo agarro. Y entonces, ¿quién entra ahí? Pues entra el diablo, hermanos. El diablo acomoda todo así para que los hijos del diablo estén con el diablo.
Y entonces dicen ellos, hallo mi vida, pues estoy feliz con mi familia, estoy feliz con todos ellos, porque todos ellos me aceptan, porque todos ellos estamos abrazándonos, emborrachándonos, embriagándonos, porque llegaste, porque aquello, feliz. Dicen que hallaron su vida. Sin embargo, dice el Señor, la vas a perder. Y eso no lo entendemos. ¿Por qué? Porque el diablo tresquiversa todo. Y ahí está trabajando el diablo. Bien. Ahora viene un problema muy grande. Ese problema, hermanos, es cuando yo me hago enemigo de mí mismo. O sea, tengo muchos enemigos a todo alrededor. Pero ahora el problema mayor es cuando me hago enemigo de mí mismo. ¿Cuándo me hago enemigo de mí mismo? Cuando no me quiero, cuando no me amo. Dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero desafortunadamente, tristemente, yo no me amo. Y si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Si no siento el amor conmigo. Y ahí viene el problema, hermanos. ¿Quién mete en mi cabeza, en mi alma, pensamientos negativos? El diablo. ¿Quién mete en mi cabeza palabras malas? El diablo. Sentimientos, pensamientos. Y por lo tanto mi voluntad está perdida. Y entonces viene la autoestima. Se habla mucho de la autoestima. ¿Cómo me quiero yo? Decía mi hermano Pachuca, que ya duerme. Sí, que Dios lo tenga en su memoria. Pero decía mi hermano Pachuca que dice, me levanté, fui al espejo, que me espanto. Dice, ¿quién es ese que está ahí? En lugar de haber dicho, ay, qué hermoso te ves, qué bien amaneciste hoy. Caray, hoy va a ser un gran día para ti. Hoy te deseo lo mejor. Es más, abrázate. Date un beso. Es cuando tenemos autoestima. Pero cuando yo no me amo, yo no me quiero, yo no me amo, hermanos, mi autoestima está por los suelos. Ahora, ¿cómo demuestro no amarme? Cuando me embriago. Me estoy agrediendo. Mi hígado está sufriendo. Mi estómago se está revolcando de dolor y está echando todas las enzimas para proteger el estómago de tanto alcohol que hay en el estómago. Y mi hígado empieza a trabajar tremendamente. ¿Para qué? Para desechar el veneno que le estoy ingiriendo a mi cuerpo. No me estoy queriendo. Y luego, hermanos, no queda ahí nada más, sino agarro y marihuana. Y a ver elefantes, dicen que ven elefantes rosas. ¿Sí? Eso dicen, hermano. Yo, bendito Dios, que nunca he tomado ninguna droga ni nada, hermanos. Y hermanos, y dicen que empiezan a ver, ahí me estoy agrediendo, yo no me quiero. ¿Sí? Entonces me estoy haciendo enemigo de mí mismo. Y luego, hermanos, agarro y robo y mato. Y me empieza a perseguir las autoridades. Y me empiezo a esconder. Y empiezo a hacer, y miento, y digo esto y digo aquello, y invento cosas y todo, y yo mismo me estoy haciendo una cárcel. Yo mismo me hago una cárcel. Ya me hice la cárcel. Ahora, hermanos, vivo en tinieblas. ¿Por qué? Pues porque no conozco nada del Evangelio. Me estoy agrediendo a mí mismo, me hago enemigo de mí mismo, hermanos, y ahora, ¿quién podrá liberarme? Decía el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién me librará? Y hermanos, eso es lo que nos pasa, hermanos, a millones de gentes. Millones.
Por eso, hermanos, hablar del enemigo es hablar, hermanos, de cosas tremendamente grandes. Dice Lucas, ya me alargué, hermanos, perdón, ya me alargué, pero el tema, hermanos, da todavía para mucho más. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Verso número 18. Dice así: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, o sea, a los oprimidos, ¿sí? Ya estás metido en un problema, ya te estás drogando, ya te estás prostituyendo, ya te estás haciendo todo esto, ya el diablo ya te metió en la cárcel. Ahora te tengo que liberar, dice el Señor. Ahora te tengo que liberar de ahí. Pero para que tú te liberes, necesito que me ayudes. No nada más va a venir el poder del Espíritu Santo y te va a sacar de ahí. No, tienes que poner de tu esfuerzo, tienes que poner de tu trabajo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y esto, hermanos, es la solución a todos nuestros problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor para que nos libere de todas esas cárceles que nosotros mismos nos hemos puesto. Y para poder poner en práctica esas cosas, hermanos, o todo eso que nosotros hemos hecho, para que yo me encarcele, yo mismo me puse barrotes, hermanos, para estar encarcelado, porque no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar las mujeres, no puedo dejar el vicio, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar. Y hermanos, esos son que el diablo es nuestro enemigo y que él ha hecho que me rodeen a mí muchos enemigos. Lo que leímos en el Salmo 3, ¿sí? Porque tú, Señor, eres escudo alrededor de mí y tú me librarás de todos mis opresores. Y dice, y les darás en la quijada hasta que les derribes los dientes, porque tú vas a defender a tu pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar en el Señor. Dice Mateo capítulo 5. Con eso termino, hermanos. Ya no se me duerman, hermanos. ¿Quién está actuando sobre ustedes? Capítulo 5 de Mateo, con esto termino. Verso 38. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al malo, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que te quisiere ponerte a pleito y tomarte tu capa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él por dos. Y al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amares a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen así también los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos.
Pero ¿cuál es la excelencia para poder amar a nuestros enemigos? El amor. El amor sobrepuja a todas las cosas. Así es, amarnos. Entonces yo me amo, y cuando yo me amo, ahora sí amo a los demás. Y cuando yo me amo, ahora comprendo al que está metido en la cárcel. Cuando yo me amo, ahora sí puedo ayudar al que está metido en la cárcel. Pero si yo no me amo, hermanos, no puedo amar a los demás. Así es que, hermanos, desde hoy en adelante, escuchen por favor. Cuando veamos cualquier insignificancia dentro de los hijos de Dios, no se espanten y no estén murmurando y no estén diciendo cosas que no son. Aprendamos del Evangelio. Sepamos hacer perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque para eso vino el Hijo de Dios. ¿A qué? A rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que el Señor nos bendiga.